Ya. Buenos días, mi nombre es Ryan Cuestas, Juliana Mila, Daniel Ardila, Dara Gómez, Miguel Casas. En el análisis final seleccionamos Axel Kicillof de Smith Keynes 7 lecciones del pensamiento económico, específicamente la lección 6, la contribución de Keynes. Bueno, nosotros nos centramos analizando el pensador John Maynard Keynes. Nació en 1883 y murió en 1946. Se dio en un contexto histórico en el cual se reconoce la Belle Époque, el cual se trató la expansión del capitalismo por toda Europa, generando un alto crecimiento económico en todos los países. Keynes hace sus estudios de economía en la Universidad de Cambridge, donde fue discípulo de Alfred Marshall. También fue consejero del primer ministro de la corona británica y se lanza a la fama con el libro El dinero y los intereses. Bueno, ahora daremos el contexto histórico. Bueno, sobre el contexto histórico, podemos iniciar desde 1870, desde la Gran Depresión que se da en 1870, que dura una década y media, y posterior a esta se da la Belle Époque, que como dijo mi compañera, es la época en la que nace Keynes. Esta época es una época en la que se vuelve la prosperidad económica al mundo, el capitalismo está en auge, empieza a llegar a zonas de Europa y del mundo donde no había llegado, como Rusia, Suecia, para los Países Bajos y Canadá y Japón. Bueno, este periodo de paz llega hasta 1914, cuando detona la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Bueno, Eric Hobsbawm menciona la era de las catástrofes, dando inicio en 1914 hasta 1945 con la Primera Guerra Mundial y finalizando con la Segunda Guerra Mundial. Ahí también abarcarían las grandes depresiones que surgieron, y él lo nombra en su libro La historia del siglo XX. Este fue un proceso que trajo consigo crisis económicas, desempleo masivo y un cambio significativo que Keynes abordará proponiendo soluciones. Antes de eso, una segunda revolución industrial. Sí, cuando él menciona lo del capitalismo y su auge y que comienza a expandirse, durante este periodo se produce la segunda revolución industrial, que fue una difusión de importantes inventos e innovaciones que trajeron consigo los cambios o alteraron radicalmente las formas de producción que habían en ese entonces. Jeffrey Sachs menciona las edades de la globalización, la importancia del carbón, en la que dice que si no se hubiera descubierto no hubiese dado paso al petróleo y al gas, uno de los elementos más importantes para el desarrollo tecnológico de los procesos de producción en ese entonces. Dentro de las innovaciones que hubo en este periodo para caracterizar esto como una segunda revolución industrial, tenemos la expansión de las comunicaciones, el transporte motorizado, las innovaciones en el entretenimiento y los avances en la aviación. Por lo tanto, hubo como una consolidación del mercado mundial, en que hubo una revolución en la organización de la industria muy radical, como ya lo mencionamos. Bueno, volviendo un poquito a la Primera Guerra Mundial, que va posterior a este periodo de paz de la Belle Époque, podemos trabajar los autores Rondon y Neal en su libro de Historia del Pensamiento Económico del Neolítico a la Modernidad. Podemos decir que durante este periodo de guerra mundial, otra vez esas medidas de libre comercio y eso se empiezan a desaparecer. Los países ahora son mucho más conservadores, vuelven a adoptar sus medidas de proteccionismo, se empiezan a endeudar, Gran Bretaña es acreedor para que los países inviertan en armamento, hay catástrofes, bueno, Estados Unidos entra al final, también es acreedor, y pues eso hace también que posterior a esta guerra Estados Unidos pueda surgir posteriormente como una potencia. Bueno, sobre esto, al finalizar la guerra, el gran perdedor es Alemania. Con esto se firma el Tratado de Versalles, en donde Alemania tiene que indemnizar a los países afectados y además pierde el 13% de su territorio. Durante este Tratado de Versalles estuvo involucrado mucho John Maynard Keynes, pues como ya había mencionado mi compañero, fue consejero del primer ministro británico, pero él renuncia a este cargo. Bueno, en el momento que mi compañero renuncia a este cargo, Keynes lanza su libro que se llama Consecuencias de la economía para la paz. Allí expone
sobre las negatividades que dejará este Tratado de Versalles y sobre las inflaciones y posibles guerras que puedan ocurrir posteriormente. Sí, como que fue muy premonitorio o Predijo sí, mucho el predijo, futuro. porque digamos después de esto, pues los países tienen que empezar a pagar las deudas que asumieron durante la guerra, Alemania empieza una gran inflación y pues que es como que en su trabajo ya mencionaba estas cosas y también cosas futuras como el surgimiento del nazismo. Además de esto nos encontrábamos en la época del patrón oro, el cual era un sistema monetario que conservaba las monedas para cambiarlo por metal o plata. Como ya había dicho mi compañero, los países estaban incrementando las medidas de proteccionismo, por lo cual vieron que el patrón oro no era como muy viable y se acabó, por lo cual ellos dejaron de confiar en esto y los costes de metal eran muy altos y no podía ser transportado. En la Primera Guerra Mundial, completando, hubo afectaciones en la economía, tanto positivas como negativas. Hubo estímulo en la producción industrial, hubo crecimiento del empleo, hubo innovación tecnológica debido a la guerra, pues tenían que avanzar para poder ganar. Pero también las economías se tuvieron que reconfigurar, hubo deuda y dejó reconstrucción, se tuvieron que recuperar. Sí, prácticamente la Europa que surgió después de este periodo como que es una nueva Europa, nuevas medidas, ¿no? Todo. También pues más adelante como Estados Unidos empieza a ser como ya un centro económico, ocurre lo de la Gran Depresión, que es cuando la ruptura de la bolsa de valores de Wall Street por la especulación. Bueno, Aquí Keynes proponía una participación gubernamental para darle solución a este problema de la caída de la bolsa. Sí, durante ese periodo como que Keynes desarrolla mucho sus ideas de desempleo, ¿no? fue pues gracias a la primera posguerra en la que Keynes desarrolla como sus primeras ideas, debido a que sus debates en el momento, como sus problemas a solucionar, fueron la inflación extrema, la deflación prolongada, la profunda crisis y la duradera recesión. Entonces él se dio cuenta que la teoría ortodoxa no estaba funcionando correctamente porque no le daba solución a esos problemas. Entonces ahí ya es que comienza a desacreditarse esta teoría y Keynes propone en 1936 la teoría general de la ocupación del dinero y el interés, que ya es como que su ruptura total con el pensamiento ortodoxo y los ideales que Marshall pues le había impuesto cuando él era el estudiante. Y la correspondencia entre el pensador Keynes y el contexto es que fue un periodo, como ya mencionamos, de conflictos. Había inestabilidad, había guerras, había depresiones. Entonces, este economista tuvo que proponer soluciones que se aplicaron tanto en el momento y veremos después cómo se van aplicando también a futuro. Bueno, pues para empezar con ese análisis del cambio de pensamiento que hay entre las escuelas, tenemos esta frase de Keynes, dicha en 1925, que dice: la mitad de la sabiduría del cuaderno de caligrafía de nuestros estadistas se basa en supuestos que fueron ciertos o parcialmente ciertos en su momento, pero que ahora son cada vez menos ciertos a medida que pasan los días. Tenemos que descubrir una nueva sabiduría para una nueva época, y entre tanto si hemos de hacer algo bueno, debemos parecer heterodoxos, molestos, peligrosos y desobedientes para con los que nos han engendrado. Yo puedo interpretar esto considerando a Keynes como alguien que tenía un pensamiento diferente a todo lo que venía antes de él. Antes de él, los economistas, los pensadores consideraban que si ya había una solución a un problema, iba a servir para la que estaba actualmente. Pero Keynes no, Keynes decía, nos actualizamos, si hay algo que pase ahorita, pensamos una solución para esto. Entonces él se oponía como a las economías ortodoxas y ya vamos a ver cómo se oponía también un poco a las economías clásicas, porque él decía, pues entonces pasó algo nuevo, vamos a solucionar esto nuevo, sin considerar lo que ya pasó antes. Sobre todo que digamos, la época Keynes, al ser estudiante de Marshall, iba muy afín con las ideas clásicas, pero luego pues cuando va a su madurez, ve que se desarrolla la Primera Guerra Mundial y diferentes eventos, pues ya como que tiene un cambio en el Tiene que pensamiento. premeditar lo que va a suceder, las consecuencias del contexto en el que está. Y entonces para esto él tiene que crear soluciones para esas consecuencias, no basándose tanto en el presente, o sea, se basa en el presente para poder desarrollar sus propuestas en un futuro Sí, como y decía darle Abraham, ¿no? solución. Ajá. Que digamos Keynes ya vio como que las ideas anteriores tenían que adaptarse al contexto que se estaba
sufriendo o viviendo en ese momento. Bueno, para desarrollar más esto, pues vamos a la siguiente diapositiva. Cambios con respecto a etapas de pensamiento anteriores. Bueno, yo creo que aquí podemos mencionar la historia del pensamiento económico de Bruno Grant con la escuela mercantilista. Básicamente aquí podemos analizar que los mercados en esa época no tenían competencia, no había competencia entre estos mercados, entonces solamente existía como un país o una nación que podía ser poderosa frente a los demás, cosa pues que es muy contradictoria con los demás pensamientos que fueron surgiendo. Sí, luego llega Adam Smith, ¿no? En el siglo XVIII, Sí. y pues inicia como sus conceptos de la escuela clásica, ¿no? Que la mano es visible, que el mercado se autorregula, que hay una situación de competencia perfecta. Luego David Ricardo complementa eso, teoría de valor, teoría de distribución, la ventaja comparativa, que un país tiene que especializarse en algo para exportar y así que las cosas sean luego con un equilibrio. Podemos, sí, como que el campo de la economía se expande aquí y comienzan a surgir como conceptos como la propiedad privada, el libre mercado y demás que más adelante dieron paso como a estas nuevas teorías. Un ejemplo de esta aparición de la competencia y cómo se salió de control, podemos verlo en Horacio Crespo, hablan de proteccionismo, subsidio y regulación. Ahí hay un caso del azúcar, había azúcar de caña, azúcar de remolacha, y al inicio como que bueno, había competencia, pero después los precios se fueron desregulando. Entonces aquí vemos también la conectividad con Keynes, que proponía la regulación, participación del gobierno por medio de subsidios, de protecciones, para que ese mercado no se saliera de control. Claro, digamos, en esa época de la escuela clásica, cuando se empieza a desarrollar la escuela clásica, las empresas son dirigidas directamente por su dueño, no existe la sociedad anónima, el mercado es mucho más reducido, entonces eso permitía como que esa situación de competencia perfecta sí se diera de alguna forma. Sí, y pues esa escuela pues defendía mucho el equilibrio. Marshall, que continuó con las ideas de Ricardo, creían que pues la oferta y la demanda siempre se regulaban, el salario y el empleo siempre llegaban a un punto de equilibrio. sí. Y entonces ahí surge la situación de pleno empleo. En la escuela clásica, cuando hay equilibrio, hay pleno empleo. Entonces el desempleo como que no es muy contemplado. No, como que no lo tenían en cuenta como para este equilibrio del mercado. Igual que Keynes también, como que referente a lo que él decía, él dijo no tiene que haber una división entre la persona que es dueña de la empresa y la que gestiona como todos los procesos en esta. Sí. Entonces él tenía más en cuenta como el hecho de la inversión, más no del ahorrar, sino invertir para que pues la economía tuviera como un buen desarrollo. Ajá. Sí, la macroeconomía se empieza a desarrollar Ajá. más. Y ahí es cuando Keynes difiere de la escuela clásica en cuanto al desempleo, porque Keynes sí contempla que el desempleo se puede dar en un contexto de una economía equilibrada, que el desempleo va a estar. Entonces, Es algo que existe porque debido a como esas posguerras es que la gente comienza a quedarse sin empleo de una manera pues muy exponencial, teniendo en cuenta que antes el desempleo no era muy contemplado porque la gente pues todos tenían trabajo, todos tenían que comer y demás. No era como una población tan grande la que vivió como sí, incluso. desempleo. Y este desempleo que mencionamos, que puede haber cuando hay competencia perfecta, puede ser ese que vemos cuando una persona tiene sus capacidades pero decide estar desempleada, como por buscar algo mejor, ¿no? Sí. Digamos, eso del desempleo se desarrolló más en la Gran Depresión, en 1929, evento que pues Keynes vivió y pues vio, pues ya las empresas no, también hacía parte de la inversión de personas, compra de acciones, ahí entra cuando se rompe la bolsa de valores de Wall Street por especulación y esas crisis económicas que surgen. Entonces como que Keynes tiene desarrolla un contexto más actual. Ajá. Básicamente lo que él busca es dar formas de solución a las crisis económicas, lo que ya habíamos nombrado. Él sí veía necesaria la intervención del Estado, porque Sí, la participación. era algo para él fundamental, y lo que hablábamos también que teníamos que avanzar, dar un cambio a nuevas ideas, a nuevas formas de solución a estos problemas. Y como ejemplo de cómo aborda el desempleo Keynes, es que durante la crisis económica del 29, él era una mano derecha del presidente y le dijo que para afrontar esta situación
era necesario que hicieran muchas obras del Hay que Estado incrementar el gasto. para que Inversión. Sí. el desempleo bajara. Listo. Listo. Por eso se me hace muy importante nombrar la teoría general del empleo, el interés y el dinero, que nace en 1936. Ya podemos continuar Con ahora. Keynes en la actualidad. Keynes en la actualidad. Bueno, podemos traer a Keynes en la actualidad con sus pensamientos de que el mercado siempre tiene que estar regulado por el Estado. O sea, no como lo decía Adam Smith de la escuela clásica, que decía que eso se regulaba solo por la mano invisible. No, Keynes es todo lo contrario. También podemos traer la frase que dice que cuando los hechos cambian, yo cambio de opinión. ¿Qué hace usted? Es decir, esta frase la entiendo más que todo sobre a medida que pasa una situación en nuestro entorno, tenemos que ir cambiando también la manera de verla. Es decir, no es lo mismo que pasó una situación hace 100 años a que pasa actualmente, y que no puedo continuar con un pensamiento pasado al de ahora, porque pues claramente ahora hay muchas más cosas y estamos todos interconectados, como lo decía en el Sí, libro. como que las teorías económicas precisamente están para que nosotros las evaluemos y sepamos pues cuándo aplicarlas, porque si vemos que tampoco es una verdad absoluta, el Estado no tiene que intervenir siempre en la economía. Completamente, o 100%. Sí. Digamos, en la actualidad, como decíamos, el gobierno está muy involucrado en muchas de nuestras procesos económicos, por decirlo así. En Crash Course mencionan que durante las recesiones el gobierno pues, se tuvo que involucrar usando políticas monetarias y fiscales para que hubiese más producción y menos desempleo. Actualmente esas políticas de cierta manera se siguen usando, obviamente adaptadas a nuestro contexto, pues con el fin de que haya menos desempleo y pues una mejor producción que beneficie pues a todos. A lo que ellos querían llegar era también a una sociedad civilizada que se caracteriza por un incremento de la producción, y esto se debía a una gran productividad del trabajo gracias a esos cambios. Yo quisiera sintetizar con esas aplicaciones de Keynes que se ven, por ejemplo, otra vez retomando el capítulo 15 que se llama La reconstrucción de la economía mundial de 1945 a 1973 de Ron Wiener. Ahí vemos cómo estos esfuerzos por reconstruir la economía se aplican instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se empiezan a ver acuerdos que en paralelo se ven con las propuestas que hacía Keynes. Ok, entonces ya concluyamos. Bueno, entonces en cuanto a conclusiones generales, podemos ver que el pensamiento de Keynes todavía se aplica en algunas ocasiones, como en la pandemia o eventos en los que el desempleo llega a ser muy alto, pero también vemos como reflexionamos en que Keynes era muy adaptativo y siempre fue cambiando su manera de pensar, y pues en eso podemos ver como las teorías. Que su teoría también es muy, se puede adaptar, ¿no? Actualmente pues se tuvieron en cuenta sus teorías para pues, afrontar la crisis como fue la pandemia. De igual forma pues actualmente también se usa mucho o se tienen muy en cuenta las teorías de la economía clásica, el monetarismo y pues la economía keynesiana, dándonos a entender que pues su economía sí fue su teoría, perdón, fue muy importante pues para desarrollarse a través del paso del tiempo y de las diferentes circunstancias que pueden surgir. Sí, pues bueno, y también las escuelas que surgen posteriores a Keynes. Posterior a esto. Bueno, listo, entonces eso sería todo. Pues, ya. Muchas Muchas gracias. gracias.